Tengan muy buenos días, licenciado Portillo. Mi nombre es Jaime Enrique Benavides Bardales, que a continuación, debido al curso de la materia de procesal constitucional, este día estaremos hablando acerca de los tipos de magistratura. Para entrar un poco en el tema, vamos a identificar que según Gallego Díaz, qué es lo que es una magistratura, ya que esta consiste en el órgano de la jurisdicción constitucional, o sea, es decir, es el órgano público que conoce y falla los eh, conflictos constitucionales mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Este, Teniendo esta pequeña, este pequeño paréntesis acerca de lo que es las magistraturas, entramos en los tipos, ya que entre ellos podemos encontrar la magistratura ordinaria, donde éstas explican que el control constitucional y la tutela de los derechos constitucionales se encomienden a una gran cantidad de órganos. Entonces, eran los que se regían en tiempos de la normalidad. Se quiere decir que se accedía a ella de acuerdo al cursus honorum, cuya forma definitiva quedó establecida en el año 180 a.C. por la ley Vilianalis. En orden, existía un orden, y esto era el consulado, la censura, la pretura, la edilidad y la cuestura. Entonces eran características comunes de las magistraturas ordinarias, entre ellas que podíamos encontrar la colegiabilidad. Eran ejercidas como por ejemplo a la vez por más de una persona o dos, ya sea porque era la regla que se establecía, cada una de las cuales tenía la facultad de vetar cualquier decisión de la otra, ya sea facultad negativa, ya que eso implicaba como por ejemplo paralizar la actividad del colega. En ningún caso se podía reemplazar o modificar sus decisiones. Y otro era la electividad. El ejercicio de esta implicaba la previa elección del magistrado por parte de los comicios centuriados. En tal caso, o sea, de los magistrados mayores o de los comicios, tratándose de magistrados, se miraba a los magistrados menores, donde eran los ediles y cuestores. También otro punto era la gratuidad, donde eran ejercidas ya sea gratuitamente por el solo honor que implicaba desempeñar el cargo, ya ad honorem. Y la temporalidad era otra característica, ya que su ejercicio estaba limitado en el tiempo. O sea, por regla general duraban un año. Sí, duraban un año de la censura. Entonces 16 meses no era posible la reelección inmediata. Entonces, salvo a que en un caso de la censura, donde sí se podía medio consensuar, la gradualidad era otra característica, porque en su conjunto formaban un sistema jerárquico determinado por el mayor o menor poder, o sea, las potestas, o sea, lo que la Constitución les otorgaba a cada una era en razón del grado del magistrado superior. Podía vetar las decisiones del inferior, es lo que mencionaba anteriormente, que había de mayor, los menores. Entonces, esa era una jerarquía, determinaba el curso que debía seguir la carrera del político. Ya él también tenía la responsabilidad, su ejercicio, esta implicaba, o sea, para el poseedor, responder por las infracciones a las leyes que hubiese podido cometer en el cargo. Y esto venía siendo sobre la magistratura, ya que los requisitos para ocupar se establecían obviamente los requisitos, y fueron distintos, pero esto variaba según la época, ya que en un principio se requería, o sea, que fueran del orden
del patricio, no cualquier persona iba a poder optar para este cargo. Y en cuanto a la magistratura especializada, constitucional especializada se ubica como órgano extrapoder. O sea, fuera entonces del Poder Judicial, inevitablemente que cayera en el peso político, pues, de este último y se rige dentro del Poder Judicial, pero eso sí, tiene que ser en un rango paralelo a la Corte de Justicia, ya que tradicionalmente estaríamos hablando de que tal duplicidad del Tribunal Supremo de un mismo poder impone a su vez la obligación de establecer reglas del juego, y estas tienen que ser definitivas y eficaces, para delimitar, ya sea que no se expanda, sino que mantenerlos en un solo radio, o sea, un radio de acción de cada uno de ellos, ya que los tribunales constitucionales especializados dentro o fuera del Poder Judicial han sido bastante exitosos, por decirlo así. Y ahí aconseja, o sea, de mantener un régimen vigente, quiere decir de que por lo último existen varias sociedades bastante disconformes con su mecanismo en vigor, pues, o sea, porque existe varias ineficiencias del mismo sistema. Entonces existe ese control constitucional y es ahí donde la propuesta reformista merece divulgarse. O sea, porque ahí existen y hay que tener en cuenta que países practican un régimen judicial, pero es desconcentrado del control de constitucionalidad, y cuando lo declaran ellos la inconstitucionalidad de una ley, es ahí donde encontramos ese poder concentrado, porque solo puede ser dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, y a esto hace referencia a la magistratura especializada. Y como tercero entra en juego la magistratura o el sistema mixto. Este sistema hace referencia a la parte del esfuerzo, o sea, de ordinario, ya que hay un control de constitucionalidad, pero, o sea, eso no quiere decir de que aunque no apliquen las normas inconstitucionales y simultáneamente opera un tribunal constitucional que puede pronunciar sentencias de inconstitucionalidad, con efecto ya sea negativo, o sea, efectos inclusivos, o sea, interrogativos de la norma, o sea, bajo exámenes, porque siempre se tiene que hacer un examen para determinar si la norma no puede seguir o no entra en vigencia, ¿verdad? Entonces es por ello que existe una mezcla de las dos funciones, o sea, ya que entra, digamos, en juego el órgano al que el Tribunal Constitucional decide con efectos y en acciones declarativas de inconstitucionalidad que solo pueden promover determinados sujetos, perdón. En específico, o sea, por ejemplo, el presidente de la nación, el fiscal, el procurador general. Más sin embargo, al momento de que, por ejemplo, al momento de que el poder judicial se hace presente, ya esta es la segunda. Entonces, cuando el poder judicial se hace presente, decide para los casos concretos. ¿Y cuáles serían esos casos concretos? Por ejemplo, en un proceso judicial donde las partes articulan sus pretensiones en específico de inconstitucionalidad. Y también podíamos encontrar, como lo miramos en clase, digamos, sobre la corte moderadora, la corte hostil. La primera acerca sobre analizar algunas premisas para establecer su existencia. La corte hostil por parte, o sea, que era la que en el ejercicio de su función de control aparece abiertamente enfrentada a los poderes políticos. Y el sistema constitucional salvadoreño ya es como la relación de las primeras tres que nosotros mencionamos, encontrar cuáles eran o cuál es el que se acopla al sistema salvadoreño. Entonces, el sistema salvadoreño tuvo su mayor influencia en un modelo constitucional estadounidense que responde al sistema de common law, pero la tradición y formación jurídica está sustentada en un sistema europeo continental. Este modelo era una base romanista, o se le puede llamar civil law. Entonces es por ello que en el país de nosotros se toman elementos base no solo de uno, se toman de los dos.
del alemán y del estadounidense. Es por ello de que nosotros podemos decir que en nuestro sistema salvadoreño es aplicado, denominado, como se mencionó anteriormente, como el modelo mixto. Quiere decir que, o sea, el modelo mixto toma del control difuso, que los jueces en caso de determinados pueden aplicar una ley cuando ésta transgreda normas constitucionales. En cuanto el control concentrado, se crea un tribunal especializado, se controla la constitucionalidad de las leyes, actos, en fin. Este será el máximo órgano de justicia nacional, cuya función será el control de la constitucionalidad, es decir, será el máximo órgano que tendrá la palabra final sobre la interpretación constitucional, o sea, la sala. Pero permitiría el control difuso de los jueces comunes, lo que significa que en sus sentencias evalúan tanto la legalidad constitucional en un caso en concreto. Por ello afirmamos que en El Salvador esto se viene a influenciar, o sea, por modelos de corte europeo, continental y estadounidense, como se mencionaba, que actualmente se forma el modelo mixto. Para dar una base legal del modelo que ha adoptado El Salvador, nos podemos referir a la jurisprudencia 77-2013, 97-2013, donde hace la referencia a la distinción de los poderes y el enfoque de las magistraturas. Muchas gracias. Aquí hablamos acerca un poco sobre los tipos de magistratura, también acerca sobre cuál se apega a la realidad de El Salvador, cómo fue adoptado, etcétera. Muchas gracias.